mí se me ocurren en estos... fijaros que la película está hecho, refleja una realidad de un determinado tiempo. Yo calculo que 90 y poco, el año 90 y poco, ¿no? Entonces, por ser optimista y por ser realista, los que vivimos aquella época, desde el 80 y mucho al 90 y tanto, que fue una década terrible, porque efectivamente los primeros tratamientos no daban resultados y además tenían muchos efectos tóxicos, lo cual era terrible. Bueno, pues fijaros cómo estamos ahora, ¿no? Entonces, los compañeros que están viendo ahora pacientes con VIH es un chollo. Le das una pastillita casi sin efectos secundarios y la persona está absolutamente normalizada, social, laboralmente, y si no está socialmente es por la repulsa, por el estigma, por la mierda de la sociedad, no porque la persona es perfectamente integrable en todos los ámbitos. También es verdad que vivimos una época de rechazo impresionante, incluso dentro del propio hospital. Había muchos profesionales que no se acercaban, argumentando que tenían hijos, lo cual nos parecía muy pobre, ¿no? Porque nuestro trabajo consistía en atender al paciente que acudiera, sin elegir el tipo de paciente ni el tipo de enfermedad, ¿no? En eso consiste nuestro trabajo, ¿no? Un bombero no elige los incendios que les gusta y aquellos que no les apetece, ¿no? Sino él tiene que estar dispuesto a ir a todos, y si no hay que echarlo, porque nos jugamos mucho en este tipo de profesiones. Bueno, por lo tanto yo veo ahora con mucho optimismo la realidad, ¿vale? Comparto el análisis. Las farmacéuticas son industrias privadas que no tienen ningún tipo de moral y que con el SIDA y ahora con el coronavirus están batiendo récords de ganancias en cualquier tipo de industria. Y ha superado ya la armamentística, la droga. Ahora mismo es un chollo, las epidemias es un chollo para las farmacéuticas. La desgracia es que son empresas privadas y entonces en la reflexión que hago es que la investigación no puede ser privada exclusivamente y actualmente el 99% de la investigación es privada. ¿Por qué? Por los medios de que disponen. ¿Cómo ha aparecido la vacuna en menos de un año con el coronavirus? Porque se trabajaba con miles de millones de dólares 24 horas al día, sin exagerar ni un segundo, y con ese esfuerzo económico y con los investigadores a tope se llegan a esta. ¿Por qué no hay vacuna contra el SIDA? Pues es una pregunta que yo me he hecho durante muchísimo tiempo. La situación actual, en el caso del VIH, es fabuloso para la industria. Tenemos un tratamiento efectivísimo, el paciente sigue siendo crónico y aseguro el tratamiento crónico de miles de millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque los 40.000 que están siguiendo el tratamiento necesitan el tratamiento, está todo el mundo contento, entre ellos la industria farmacéutica, ¿no? Lo de la vacuna que comentaba, no me lo creo. Yo he vivido 35 anuncios de vacunas inminentes, entonces no me lo creo. Lo que sí es verdad es que se está investigando, pero el virus del VIH es muy jodido porque cambia mucho, muta mucho se llama, y al cabo de 24 horas el virus que ha mutado no es el mismo en 24 horas, no es el mismo que empezaste. O sea, y por lo tanto la vacuna es casi muy difícil de conseguir. De todas maneras... Me gustaría... ¿sí? Bueno, es que tengo aquí la noticia. Sí. Y bueno, es una que apareció en El Mundo. Lo que pasa es que aquí no hay suficiente cobertura. Pero vamos, es una entrevista con uno de los que uno de los voluntarios que se han prestado al tratamiento. Sí, vamos a ver. Ensayos de vacuna hay desde hace 20 años. Los ensayos dan resultados, pero no óptimos.
Si de 10 personas, 7 se inmunizan y 3 no sirve. Y después estamos teniendo... el problema es que el tipo de vacuna, como os digo, el virus atenuado no se puede probar en seres humanos porque tienes el riesgo de infectar al voluntario, y las vacunas RNA, yo no sé si esto es muy técnico, como está pasando con el corona, cambia tanto que mañana ya el virus, esa vacuna que servía hoy, mañana ya no sirve porque el virus es otro. Y entonces es complicado. Seguro que hay ensayos. Estoy convencido que la única posibilidad de que exista la vacuna es que la pruebe un laboratorio que no tenga antirretrovirales, porque el que tiene antirretrovirales está encantado. Entonces que sea una... Lo malo es que antirretrovirales tienen las 4 grandes multinacionales, ¿no? Entonces las que quedan son más pequeñas. Y después en España, que existe un enorme interés y un enorme nivel científico, ¿cuál es el problema? Pues que la mayoría de los investigadores tienen que ir de España porque no pueden comer. Hubo unos años en que volvieron bastante, volvieron los recortes en el 2007 y están ahora mismo en Estados Unidos, en Reino Unido, y por eso no solo es una cuestión de recursos, sino una cuestión de investigadores. Para alcanzar una vacuna tiene que haber miles de investigadores y miles de millones de dólares invertidos, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo soy optimista de la situación actual. Nunca hay... El estigma no ha pasado, pero ha mejorado el 80%. No ha pasado. No es lo mismo decir que tengo VIH a decir que tengo una hipertensión, para nada. Y por lo tanto, la miseria social sigue existiendo. La miseria laboral sigue existiendo. La suerte es que dentro de los estudios laborales no se pueden hacer el VIH, ¿vale? Salvo las profesiones que tengan riesgo real. Si yo soy cirujano, sí tengo que prestarme a eso porque puedo poner en riesgo, pero si soy una persona que trabaja en la limpieza de un hotel, no pueden hacerme el VIH porque me lo hacen para echarme, no para ayudarme, y por tanto hay que tenerlo muy en cuenta. Me comentaba José que hablara del PrEP. El PrEP, no sé si lo sabéis todos, es un tema muy polémico, que está ganando la batalla, os lo digo. Yo hace 2 años expresé sinceramente la duda que tenía sobre la historia. El PrEP significa que aquellas personas que están aseguradas que van a hacer prácticas de riesgo, que no es que sea posible la práctica de riesgo, sino que es seguro que voy a hacer prácticas de riesgo, suelen ser hombres que tienen sexo, no todos, como pasa con cualquier tipo de modalidad sexual, pero hay determinados sectores que, desesperados de su trayectoria, de su vida sexual, que el SIDA la ha destrozado en muchísimos casos. Lo que decía este actor de los 5 años, lo he vivido yo en la consulta en muchos más años. Es decir, ante la tortura de las relaciones me hago absolutamente asexual porque no me compensa la tortura que tengo en la actividad, y eso es tremendo, ¿no? Vale, bueno, pues entonces, ¿qué significa esta profilaxis preexposición, el PrEP? Que yo tomo una medicación antes de hacer el riesgo, puesto que el riesgo lo considero muy elevado, ¿vale? ¿Por qué tenía yo dudas hace años? Porque nosotros lo que decimos ahora, como dice muy bien la película, y el ACETAP que lo insiste perfectamente, el tema utiliza preservativo o asume el riesgo, ¿vale? Asume el riesgo significa que, como dice el actor, que le den morcilla a la infección de la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque eso pasa mucho en
Es muy fácil decir domínate, pero en medio de una historia los riesgos son muy altos, ¿no? Los riesgos de mandar a hacer puñeta todas las normas y todas las reglas, ¿no? Siguiente punto del PrEP. El que toma la pastilla antes del riesgo seguro que no va a usar preservativo, porque si usara preservativo no se iba a tomar la pastilla. Y eso es algo, llevamos toda la vida diciendo usar preservativo, y ahora estoy yo favoreciendo a aquellos que no usan preservativo. Me cacho y la mata, tal igual. Después estos PrEP salieron en Estados Unidos pagándolos personalmente personas con poderío económico, ¿de acuerdo? Y decían, yo compro la pastilla y no tengo que ir al médico, y eso médicamente era terrible, peor que el no uso de preservativo, ¿no? Y posteriormente en Europa y en España se conseguía en Amazon. Yo conseguía la pastilla, me costaba 30 euros, que tampoco es tanto, y me la tomo sin control, ¿vale? Otro punto que te dice a ti como médico, chiquillo, estás perdiendo el control de la situación. Y finalmente, y muy importante, definitivo, ha habido 5 estudios científicos extraordinariamente bien diseñados que han demostrado que el tratamiento preventivo antes del riesgo anula la posibilidad del contagio. 5.000 personas se toman el tratamiento y ninguno se contagia. Sí, bueno, yo aquí te quería hacer una pequeña discrepancia con el tema del PrEP. ¿No hay algo también de mina para la industria farmacéutica? Ahora tenemos otra pastilla, vamos a dedicar a controlar cuándo la tienes que tomar, qué efecto te ha surtido, y te tenemos que volver a ver y te tenemos que volver a revisar. Te comento mi opinión. Entiendo lo que tú dices absolutamente. El negociazo de la farmacéutica no va a pasar por el PrEP, porque el PrEP es muy barato. El PrEP es muy barato. La putada que tiene la empresa que tiene la pastilla es que ya ha pasado los 10 años de garantía y por lo tanto ya se puede fabricar. Pero una cosa. Sí. Hablas de la pastilla como si fuera el anticonceptivo, la pastilla el día después, o lo que sea. Sí. Vamos a ver. Pero lo que yo tengo entendido es que es o sea, cuando tú quieres entrar en el tratamiento del PrEP, sí. O sea, tienes que estar varios meses. Sí, es que no he terminado. No he terminado. Claro, eso está en el folleto que también te queda. Sí, en el folleto está todo esto. Claro, pero está fácil como tomas una pastillita. No. Estaba haciendo el análisis de cómo lo he vivido yo, con dudas, ¿tal? Entonces, estaba diciendo que los estudios científicos demostraron que era efectivo. Si los estudios no hubieran demostrado, no hubiera PrEP. En la pública. Tú puedes comprarlo en Amazon porque yo no te controlo, pero en mi consulta, si no hay una evidencia científica de que el tratamiento da resultados, no me lo planteo, ¿vale? Entonces hay esa historia. Pero la historia no es banal, porque es tomar una medicación no exenta de efectos secundarios sin estar enfermo, sin estar infectado. Por lo tanto, el tema es peliagudo. El precio, como digo, ha bajado tanto que ahora el problema no es el precio, ni siquiera como argumento, porque en tiempos decían, hombre, el Estado no va a pagar una pastilla, sale más caro en la del día después, por ejemplo, ¿no? Y también se utiliza. Y la del día después también tiene grandes efectos, son hormonas, tiene efectos secundarios importantes. Tomar tratamiento, y sin embargo se está usando. Este debate filosófico se acaba, en mi opinión, y lo ponemos en el díptico, se acaba cuando hay un documento hecho por el Ministerio y por expertos de toda España que dicen que la PrEP en España es correcta. Ahí se acaba, es como si tú dices, es como si hay una ley que dice se legaliza la eutanasia. Y ahora yo digo, pues yo no estoy de acuerdo. Y dice, bueno, es que mira, es que es legal y yo tengo derecho a, yo puedo declararme objetor, eso es cierto, pero el paciente tiene derecho a que yo, objetor, me retire y otro no objetor, porque tengo derecho a la asistencia.
¿La asistencia es automática? Yo estoy en el pasillo y me pongo a dar pastillas, para nada. La consulta, que ya está funcionando desde hace 2 años, va con muy buena impresión.